Este vídeo quizá me quede un poco más extenso de lo normal, pero ya os digo que si os toca el tema de la vivienda os va a interesar, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final. ¿Sabéis cuál es el juego de la silla que se jugaba cuando éramos pequeños? Pues que se ponen unas sillas en círculo y la gente va dando vueltas, la música suena y cuando para te tienes que sentar. Y la gracia es que siempre hay una silla menos que el número de personas, y en cada ronda pues se va eliminando al que se queda de pie. A mí desde luego gracia no me hacía ninguna porque esas cosas me dan muchísima ansiedad, pero el caso es que eso es exactamente el problema que tenemos actualmente con la vivienda en España, sobre todo en las grandes ciudades, en los grandes núcleos de población, y lo curioso es que está pasando tanto en el mercado del alquiler como en el de la compra. Que en realidad no es tan curioso porque ambos están muy relacionados. Hoy os voy a hablar tal cual como hablo con mis clientes, pues cada vez que me preguntan o vamos a ver un piso y hablamos del tema de la vivienda. Actualmente hay tal escasez de vivienda que si alguno estáis buscando comprar, pues sabréis exactamente de lo que estoy hablando. En Madrid, por ejemplo, salen muy pocos anuncios y de los que salen, muchos vuelan a las pocas horas. O llamas según te llega el aviso al móvil y ya estás en el número 20 de la lista para ir a visitarlo. O a unas horas de ir a hacer la visita te llaman y te dicen que ya lo han reservado. La gente de las inmobiliarias con las que hablo me dicen que la vuelta del verano ha sido una auténtica locura, que están desbordados y que terminan todos los días pues reventados de trabajar de la demanda que hay. De hecho, yo mismo conozco casos de clientes que hasta han tenido que ofrecer un poquito más de dinero de lo que pedía el vendedor inicialmente para poder quedarse con el piso. Y eso está ocurriendo no solo en rangos de precios, pues de primer precio entre 150.000 a 250.000, también de pisos de 450, de medio millón para arriba. Y en realidad es lógico que esté pasando porque llevamos muchos años en déficit anual de viviendas. Después de la crisis de 2008, cuando se construyó muchísima vivienda, se paró por completo de construir y llevamos ya pues muchos años construyendo entre 90 100.000 viviendas menos de las que se necesitarían anualmente en España, pues por el número de hogares nuevos que se crean, que son datos del INE. Esto, como es lógico, es acumulativo y hace que cada año se incremente aún más esa distancia entre la oferta y la demanda. Y esto, pues, tiene como resultado lógico el aumento de precios, porque cuando algo es escaso y además es necesario, pues se vuelve más preciado y por tanto su precio sube. Oigo a personas que no son del sector inmobiliario y dicen: no puede ser que estemos llegando a estos precios, estamos en una burbuja como la del 2008 y va a estallar por alguna parte y el precio de la vivienda va a caer probablemente, así que me voy a esperar para comprar más adelante. Pues nadie sabe lo que va a pasar, lógicamente, pero desde luego, a tenor de los datos que tenemos, pues más bien yo diría que estamos en la situación contraria, es decir, antes sobraba vivienda, porque se construyó muchísima, y la demanda además tenía un acceso descontrolado al crédito. Entonces prácticamente podía comprar cualquiera, les daban el 90, el 100% y mucha gente conseguía además crédito hasta para reformar la vivienda o hasta para comprarse un coche. Hoy en día yo diría que estamos en el otro extremo, es decir, no hay vivienda suficiente para satisfacer la demanda y además la demanda no tiene nada fácil el acceso al crédito, porque los bancos miran muy mucho a quién le dan una hipoteca. Y esto de los avales ICO, pues ya sabéis mi opinión porque publiqué un vídeo hablando sobre este tema hace unos meses. Yo creo que es una medida puramente estética, pues para que parezca que se está haciendo algo, pero yo creo que es como poner una tirita en una herida que está abierta y está sangrando a borbotones. O sea, en realidad no estás haciendo nada. De hecho, los avales ICO ya están en unos cuantos bancos y creo que están pasando más bien sin pena ni gloria. Y si ayudan realmente a alguien, desde luego no va a ser a la gente que lo necesite, o sea, va a ser a perfiles que ya tengan unos criterios de solvencia bastante altos. En resumidas cuentas, hay tan poquitas viviendas disponibles ahora mismo para comprar que el comprador ha perdido bastante margen de negociación, porque el vendedor sabe que hay mucha más gente interesada en su piso. ¿Si es buen momento o no para comprar vivienda? Pues esta es la pregunta del millón siempre, en cualquier momento de la historia en la que nos lo preguntemos. Y la respuesta pues no es tan obvia como podría parecer, porque comprar una vivienda no es como comprar unas acciones, por ejemplo, de Apple, que hoy valen lo que valen y si quieres comprar, pues ese es el precio que tienes que pagar. En la vivienda tú puedes comprar una vivienda, por ejemplo el segundo A de un edificio, a 200.000 euros y que otro esté comprando en el mismo momento la vivienda idéntica del segundo B, la puerta de al lado, por 245.000 euros. Y tú puedes estar negociando, por ejemplo, una buena hipoteca
pues una hipoteca fija, ahora mismo estaría en torno cerca al 2%, y el otro pues puede estar cogiendo una más cercana al 3% con un montón de vinculaciones. Es decir, que todo es relativo. También hay que pensar que el mercado del alquiler ahora es igualmente salvaje. O sea, hay tantísimas restricciones y tantos ataques a la propiedad privada que los que sacan vivienda al mercado, que son muy pocos, pues se cuidan muy mucho de elegir al mejor perfil posible y, por supuesto, con tan poquita oferta los precios son cada vez más altos. Así que igual, pues tú tienes un contrato al que le faltan todavía 3-4 años para acabar y estás pagando una renta de alquiler bastante buena para los precios que hay ahora y no te importa esperar, y sin embargo otro a lo mejor está a un año de acabar su contrato y sabe que cuando termine pues va a tener que empezar a pagar en torno a un 30-40% más. Y ya no es solo el pensar si lo puedes pagar o no, es que entras en una rueda donde tu capacidad de ahorro, y esto es para los que ahorran, porque hay mucha gente que no sabe ni de lo que estoy hablando, pues tu capacidad de ahorro se va a ver muy mermada. Entonces esto te va a alejar mucho más de la posibilidad de comprar una vivienda. Por eso, como os digo siempre, no os fiéis de lo que os digan otros o de lo que hagan otros. Lo mejor que podéis hacer es informaros y así pues valorar vuestra situación con la mayor seguridad posible, entendiendo por qué tomáis la decisión de comprar o no. Después, este tema de la vivienda también se puede leer a un nivel urbano, y es que pues como los centros de las ciudades son tan deseados para vivir por tanta gente, como es lógico, implican un precio más alto porque el suelo ahí pues es muy limitado y es muy deseado. Y eso está haciendo que muchos compradores a los que les gusta el centro se están yendo a los barrios que rodean el centro. Y como la gran mayoría de compradores de vivienda son jóvenes, pues esto está revitalizando estas áreas perimetrales de la ciudad. Están abriéndose otro tipo de negocios que antes solo se abrían en el centro. Está habiendo más vida, más actividad cultural. Y se están empezando pues esos procesos de gentrificación que igualmente están revalorizando bastante esas zonas pues de barrios obreros de toda la vida, normalmente bien comunicados y con muchos servicios. En el canal ya tengo algún vídeo, de hecho, hablando de este tema de la gentrificación y de cómo funciona pues para el que le interese el tema. Y de esa manera es como los centros de las ciudades se expanden, pues porque van cogiendo barrios limítrofes que ya se van considerando cada vez más céntricos, y a su vez se van creando nuevas zonas más periféricas con barrios nuevos para albergar, aunque insuficientemente, está claro, toda la nueva demanda. De todas formas, no todos los barrios acaban por gentrificarse, ni mucho menos. También hay zonas que siempre debemos evitar, y los barrios que se gentrifican no lo hacen nunca de igual forma ni de forma lineal, sino que cada proceso es realmente único, pues como en definitiva lo es cada barrio. Y además también debéis saber que no todas las ciudades tienen la misma capacidad de crecimiento. Por ejemplo, en esto Barcelona tiene un gran problema que no tiene Madrid, porque Barcelona es una ciudad que está sitiada por el mar y por la montaña. Y sin embargo, Madrid pues sí que va creciendo más como una mancha de aceite. Dejadme en comentarios, de todas formas, si os gustaría que hiciera un vídeo específico sobre los nuevos barrios que se están haciendo en Madrid y todas esas zonas que van a añadir vivienda de obra nueva en estos próximos años en la capital. Y finalmente también quiero hablar de dinero, porque creo que el dinero es algo que marca nuestras vidas, queramos o no, y es un tema muy tabú entre mucha gente cuando no debería de serlo. Por ejemplo, ¿por qué ocurre que con el mismo sueldo y en la misma situación, vamos a suponer, sin contar con ayudas de terceros, hay gente que se puede comprar una vivienda y hay gente que no? Creo que es un tema del que nadie habla, pues quizá porque parece que le estás echando la culpa, que estás criminalizando al que no ahorra, cuando en realidad es una víctima del sistema. Además, hoy en día el tema de ahorrar como que no está muy bien visto. La educación financiera en este país es como los cuentos populares, es algo que se transmite de padres a hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tienes unos padres ya no con dinero, sino con educación financiera, tienes muchas papeletas de seguir el mismo patrón. Por eso nos encontramos con personas que incluso con trabajos en los que generan bastante o mucho dinero, aún así no llegan a fin de mes. La educación financiera no se enseña en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, a no ser que elijas estudiar específicamente pues economía o ADE o algo similar. Hay médicos, hay ingenieros, arquitectos que no saben interpretar su propia nómina. De hecho, a mí esto me pasó cuando empecé a trabajar porque nadie me lo había enseñado realmente. Si tenemos gente con estudios superiores que no saben bien qué es el IRPF ni cuánto pagan en impuestos, no es una casualidad, es que el sistema está así montado, diseñado, para que sea fácil engañar a la población. Igual que antiguamente, pues era beneficioso para los dirigentes que la gente no supiera ni leer ni escribir.
Desde mi punto de vista, esto ocurre para que no sepamos valorar correctamente los estropicios que hacen los políticos con nuestra economía, y además estamos viviendo un momento de la historia en que la famosa clase media con la que muchos nos hemos criado se está desmontando. Y el problema muy peligroso que veo a esto es que la misma falta de educación financiera que nos ha llevado hasta aquí como sociedad es la que hace que la gran mayoría de personas no sepa identificar correctamente cuáles son las causas de su problema. Entonces, esto es una rueda infinita porque si tú tienes un problema y no sabes identificar correctamente las causas, estás condenado a no resolver nunca ese problema. Y además, los mismos que te han conducido a ese problema te van a poner delante de las narices falsas causas, falsos culpables, para que no veas que los culpables son ellos, para que los sigas votando una y otra vez, tanto de un lado como del otro, mientras ellos se llenan los bolsillos con tu dinero. Y esto ocurre porque la gente es fácilmente manipulable y porque tenemos un sistema educativo basado precisamente en eso, y especialmente diseñado no solo para crear incultos financieros, sino también para crear individuos faltos de pensamiento crítico. Además, quienes de verdad tienen un problema con la vivienda son los jóvenes. Tenemos una población bastante envejecida que viene de unos años en los que lo más extendido era ser propietario de tu vivienda. De hecho, más que la media de la Unión Europea. Por eso a los políticos no les interesa resolver el tema de la vivienda, porque el grueso de los votantes al que llegarían pues no es tan significativo como, por ejemplo, los pensionistas. Porque las medidas para mejorar la situación del mercado de la vivienda no son populistas y por tanto no les van a traer votos rápidos. Y porque la urbanización, la promoción y la construcción de viviendas es un proceso lento. Y seamos sinceros, a los políticos no les gusta que pasen las elecciones y a la hora de inaugurar la medalla se la ponga otro, sobre todo si el otro es encima de otro partido político. Por estos motivos no están sacando más suelo al mercado para que se pueda construir, no están agilizando los trámites relacionados con la promoción y con la construcción de viviendas, no están facilitando al sector privado para que construya, no están construyendo vivienda pública y no están defendiendo la propiedad privada. Así que si eres joven, o si no lo eres, me da igual, pero tienes un problema con la vivienda, abre los ojos y entiende cuál es el problema de verdad, porque si no, nunca vas a poder encontrar una solución. Gracias como siempre a los que hayáis llegado hasta aquí. Hoy quizá haya sido más duro hablando de lo que suelo ser normalmente, pero este tema creo que se nos está yendo de las manos como sociedad y veo que, como siempre, desde arriba se está buscando dividir la población en buenos y malos. Aún así, sé que muchos dejaréis comentarios criminalizando a los propietarios y a los caseros, pero con que este vídeo haya dado claridad al menos a una persona, me daré por satisfecho. De nuevo, muchas gracias por verme, os leo en comentarios y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.